Muy buenas tardes, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Zona Pública, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana desde Efecto Televisión, hoy jueves 16 de agosto. Usted nos puede ver en el 234 de Sky, en el 125 de Easy, en el 163 de Total Play y en el 159 de Megacable. De manera simultánea en nuestro sitio web www.efecto.tv, efecto con K, no lo olvide, y en nuestras redes sociales, en Facebook, TV Zona Pública, en Twitter, @Zona Pública_TV. Como usted sabe, minutos después de que concluye la emisión cotidiana de Zona Pública, usted puede ver los contenidos de este día en esas redes sociales, y ahí están de manera permanente todos esos contenidos desde el día que iniciamos transmisiones, hace ya casi un año, para que usted los revise en el momento en el que lo desee, cosa que yo le agradezco mucho por su interacción y sus comentarios. Esta tarde le doy la bienvenida a Mauricio Raful. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente, y me complace mucho darle la bienvenida a don Alberto Beñé Guerra, académico, consultor, ex subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y presidente nacional del Partido Socialdemócrata. Alberto, bienvenido. Guillermo, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Además, con un tema, Alberto, y de hecho por eso nos atrevimos a invitarte, es un tema que ya tocamos aquí en Zona Pública respecto de esta controversia en términos de lo que pasó en la elección para senador de Nuevo León. Pero sabiendo que esto es algo que tú has estudiado muy bien y que lo tienes muy claro, pues qué mejor que tú nos expliques cuál es el contexto y qué es lo que puede llegar a pasar. Con mucho gusto. Bueno, se trata, en primer lugar, de un caso prácticamente inédito en nuestro país. Pero es un caso de una enorme gravedad, por lo que puede significar en términos de precedente. Aquí se involucran distintas violaciones a la legislación electoral. En primer lugar, la utilización para una campaña en la propaganda electoral de marcas comerciales. Y esto abre, digamos, dos hipótesis. Una, que las marcas hubieran autorizado ese uso para fines electorales, con lo cual se estaría violando una prohibición de la legislación, y es que cualquier empresa, sea en especie o en dinero, aporte a un candidato o a un partido. En el otro supuesto, que es el más probable, es que este candidato al Senado utilizó las marcas sin el consentimiento de los titulares de esos derechos, en cuyo caso hay el uso de un recurso, porque una marca es un recurso, tiene un valor cuantificable, de procedencia ilícita. Además de que al tener un valor, esta marca pues estaría rebasando los gastos de campaña, no habría reportado por mucho, no habría reportado los gastos a la autoridad electoral, y en consecuencia estamos ante un supuesto de nulidad, uno de los supuestos previstos en la ley para efectos de nulidad. Me parece que en términos de legalidad, si algo hemos sufrido en México, es la impunidad, y la impunidad hace que se repliquen los ilícitos. Cuando un delincuente sabe que la probabilidad de ser detenido, consignado ante un juez y sentenciado es muy baja, pues tiene todos los incentivos para seguir delinquiendo. Y no solo eso, sino que manda la señal a la sociedad de que lo pueden hacer, y otros entonces lo hacen. Aquí el problema, perdón que te interrumpa, es que cuando pensamos en un delincuente, pensamos en un ladrón, pensamos en un gatillero, no en un senador de la República. O sea, el contexto es completamente diferente. Si alguien se avienta a tomar este tipo de acciones temerarias en función de lograr un beneficio electoral, pensando en que va a llegar al escaño, pues entonces el reflejo que tendríamos como sociedad es que esa autoridad es un delincuente. Por supuesto. De entrada, aunque no sea materia electoral, el hecho de que haya utilizado esas marcas sin el consentimiento de los titulares de esos derechos es piratería, ¿no? Constituye un ilícito, es decir, un delito de orden penal, y un delito además que se sanciona con la gravedad que requiere, precisamente por lo que ha significado la piratería en nuestro país. Pero además supone una terrible distorsión de los principios constitucionales, no solo de la legislación secundaria en materia electoral, porque implica
el aprovechamiento de recursos y bienes privados de empresas para fines electorales en la propaganda. Y a esto añadiría que no es menor otra cosa. En las transmisiones que forman parte de la propaganda electoral que hizo este candidato al Senado por Nuevo León, hace ofertas de prestaciones en especie que están expresamente prohibidas en la Ley General de Instituciones. En el programa pasado que electorales. comentamos esto, incluso transmitimos algunos audios y videos de la novia de Samuel García, que es de quien estamos hablando, ofreciendo artículos en especie, bolsas de marca, viajes a Tulum, a cambio de que le dieran like a su página y de que votaran por él. Así es, Guillermo, y tuve la oportunidad de ver el programa y él mismo, el candidato, ofrece que si asisten al cierre de campaña recibirán la oportunidad de una cena, de una serie, y eso está expresamente prohibido. Incluso la ley lo equipara con coacción o presión para el ejercicio del voto. Entonces, es otra falta grave, pero en lo que nos estamos concentrando aquí, por lo pronto, es en la violación de los topes de gastos de campaña, porque en las impugnaciones que promovieron distintos partidos, tanto Morena como el PRI, entiendo que el Partido Verde, hay un ejercicio de cuantificación de lo que valdría usar esas marcas y que no fueron contabilizados. Y entonces es un rebase exorbitante del tope de gastos autorizados. Ahora, la pregunta para hacer más gráfico el tema es, por un lado tenemos la legislación electoral que no permite este tipo de actividades, la sanciona, pero por otro lado está el aspecto comercial, por llamarlo de alguna manera, que es el que tiene que ver con las marcas y con la piratería. En este momento tienes la película de cómo está yendo cada uno de estos trámites o denuncias. Bueno, por un lado fue promovida una queja ante la Autoridad Electoral Administrativa, es decir, ante el INE, para efectos de fiscalización. El INE, de manera inexplicable para mí, desestimó esta queja. Y digo inexplicable porque pareciera que en el instituto, al no haber sido una elección competida, muy cerrada, y al no haber controversias, pensaron que lo mejor es ya no atender ninguna queja para no generar ningún ruido y ningún conflicto. Y esto me parece muy inadecuado, justo por lo que decíamos, es lanzar una señal de que se puede violar la ley y que no hay consecuencias, es decir, que queda en la impunidad. Por otro lado, hay un recurso del cual tiene conocimiento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tendrá que resolver en los próximos días, en donde hay una oportunidad histórica para que el tribunal lance una señal en contra de la violación impune de las normas, máxime, como bien señalas, que no solo es la clara violación a la legislación electoral, sino que se estaría permitiendo que alguien que esté incurriendo en otros ilícitos de orden penal llegue a ocupar un escaño en el Senado de la República. Muy especial tener la presencia aquí de Alberto Beñé, que agradecemos y disfrutamos, porque precisamente en tu trayectoria has estado en responsabilidades que yo diría que todas tienen que ver con el tema que estamos analizando. Muy destacada tu experiencia al frente del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Este es un tema en el que vale muchísimo la pena dar a conocer a la opinión pública a detalle qué es lo que está ocurriendo. Por otra parte, has hecho parte de tu carrera precisamente en la institución electoral, en el hoy Instituto Nacional Electoral. Eres un conocedor del derecho electoral. Llama mucho la atención entonces cómo pudiera darse este carril para que puedan correr los usos de todos los derechos de todas estas marcas, algunas de ellas extranjeras. Mencionamos Star Wars, Los Simpson, mexicanas también. Todo ello me parece, yo diría, frente a una marca propia. Creo que la fiscalización en términos generales dentro del proceso electoral 2018
ha merecido reconocimientos muy justos, precisamente por toda esta revisión que se hizo de manera muy eficiente y que se tuvo prácticamente lista en el mismo mes de julio, así lo hemos destacado. Y este sería un tema, Alberto, Guillermo, que dejaría la gran oportunidad entonces de que se consagren, yo diría, estos ilícitos y de que lo permita nuestra legislación electoral. Aquí mi planteamiento es en el sentido de que si estimas que la ley electoral actual alcanza para que el tribunal pueda tener un punto de vista diferente. Tenemos muy claro que el Instituto Nacional Electoral desestimó en esta queja que mencionabas con mucha precisión, precisamente el que se señaló que estaban todas estas marcas usándose en una campaña electoral. Sí, pero hay una parte de lo que comenta Mauricio que además nos llamó poderosamente la atención, que lo comentamos en el programa pasado. Después de la elección, ya siendo senador electo, asiste a un partido de fútbol en el Estadio Azteca, se pone la camiseta de su equipo, los Tigres de la Universidad de Nuevo León, y escribe en su cuenta de Instagram, ya burlándose. A ver si también por esto me van a demandar. Ya desafiando, ¿no? Ya desafiando, burlándose de la autoridad. Yo aquí mencioné particularmente, ahora que tuve oportunidad de conocerlo a través de los videos y de su actitud, que además es una persona a todas luces protagónica, soberbia y arrogante. Aquí el asunto es que el Instituto Electoral y los tribunales, más allá de esta parte personal, la que tiene que ver con lo jurídico, no le pueden permitir a este país que personajes de este tipo se burlen de nuestras instituciones. Desde luego, coincido con lo que planteas, Guillermo, desde luego también con lo que está planteando Mauricio, porque el asunto es muy grave. Estamos hablando de principios constitucionales. Alguien podría decir que en otros sistemas electorales, en otros países, las prohibiciones para que prevalezca el financiamiento privado sobre el público son innecesarias, que no tendría por qué haber topes a los gastos de campaña, pero el hecho es que nosotros optamos por un sistema que precisamente busca evitar que los grandes intereses privados se apoderen de la esfera y así pública. Está establecido. Ahora sí que de la zona pública, como atinadamente se llama el programa. Entonces, así está establecido. Si hay quien considera en el Instituto Nacional Electoral que esas normas no son las idóneas, bueno, pues entonces que pase al terreno legislativo y promueva que se modifique. Pero la responsabilidad de la autoridad es aplicar la ley vigente. Y lo que decía Mauricio es importante. Yo sí veo elementos muy claros, contundentes, para que el Tribunal Electoral reconozca que ahí se presentó una causal de nulidad de la elección. Te pediría por una cuestión de tiempo, vamos a un corte, claro, porque además ese es el tema fundamental, y obviamente además preguntarte cuáles serían los escenarios posteriores en caso de que la autoridad ejecutara bien la ley, pero eso lo platicamos con Alberto Beñé y Mauricio Raful volviendo del corte. Con la fuerza de su gente, la confianza en esta tierra que nos brinda nuestro hogar. El rocío por la mañana me despierta con orgullo, el progreso viene ya. Vamos hacia adelante, porque fuerte, fuerte Coahuila es. Orgullo MX. Talavera, originaria del estado de Puebla, surge alrededor del año 1550 y fue uno de los productos que mayor demanda tuvo en la Nueva España, Guatemala, Cuba, Venezuela y Colombia, hasta finales del siglo XVIII. Reconocida internacionalmente, la Talavera es famosa por sus originales decorados y su acabado vidriado hecho a base de estaño y plomo. Orgullo MX. Soy Mario Bustos y soy soltero. Tenemos alrededor de 5 años, nosotros somos tortas selectas Salto. Nuestra receta secreta es de la milanesa. Es una receta exquisita, diferente a lo
pierna, salchicha, chorizo y nuestras especialidades que son torta selecta que pesa aproximadamente 1 kilo, la torta mega selecta que consta de 1,5 kilos y los reto a que vengan a probar la torta jumbo selecta. Para mí atender una torta es lo máximo, lo hago con tanto amor, con tanta pasión, que yo digo que si Dios quiere yo me voy a dedicar toda mi vida a esto. Efecto TV, tradiciones vivas. Ya de vuelta en Zona Pública y antes de ir al corte, Alberto Beñé nos iba a explicar por qué sí tendrían que proceder todos estos recursos en contra de lo que a todas luces es un rebase de tope de gastos de campaña, una utilización anormal e ilegal de marcas, etcétera, todo lo que ya hemos platicado. Bueno, pues la ley es muy clara. Hay una serie de causales de nulidad que a través de un medio de impugnación, como el que promovieron estos partidos en contra de este candidato al Senado, digo candidato al Senado porque todavía no es senador electo, es decir, hasta que no concluya esta controversia no lo puede ser. Entonces, si hay y está documentado, porque revisé el recurso, está documentado en qué momentos, durante qué periodos, qué marcas utilizó dentro de su propaganda electoral. Si se hace una cuantificación de lo que vale una marca, como se hizo en el recurso que se promovió, entonces hay un rebase extraordinario de los topes de gastos de campaña. Si el tribunal, además de esta violación a la ley, hace una correcta interpretación constitucional, que la Sala Superior lo puede hacer, está facultada para ello, se está violando también este principio de la prevalencia de los recursos del financiamiento público sobre recursos de origen privado, provengan de donde provengan. Incluso cuando eso ocurre siendo recursos privados lícitos, se está violando un principio constitucional. Más grave aún cuando son recursos de procedencia ilícita, porque mientras no acreditara, que nunca lo hará, que tuvo permiso para usar esas marcas, pues entonces las tomó de mala manera. Totalmente. Entonces, yo veo elementos por el rebase de topes de gastos de campaña, veo también elementos por esta propaganda en la que ofrecen bienes en especie a los electores que participen, acudan a un meeting, que se equipara, insisto, en la legislación como presión o coacción del voto. Una interpretación integral del tribunal, en este sentido, abre la oportunidad de que se anule la elección y se deje una señal clarísima de que no está permitido violar la ley y que eso quede impune. Porque si no, lo que vamos a ver en otros procesos, si no hay una acción firme, es que muchos van a estar utilizando marcas e incluso podrían llegar a hacer acuerdos no formales con empresas titulares de esas marcas y comprometer su función en razón de esto al interés de esas marcas y decir que las utilizaron sin permiso porque ya vieron que no pasa nada, cuando sabemos, insisto, que una marca de refresco, una marca de ropa deportiva, una marca de una película, etcétera, bueno, pues tiene un valor altísimo. Altísimo. Ahora, lo que procedería sería la anulación de la elección. Desde mi punto de vista, por la gravedad de las faltas, sí. Porque, insisto, no solo viola disposiciones, prohibiciones expresas de la ley, sino que además contraviene principios constitucionales. ¿Eso supondría que habría que hacer otra elección? Sí, cuando se anula una elección, se tiene que convocar a una elección extraordinaria. Esto no impide, desde luego, que el órgano legislativo, en este caso el Senado, se integre el 1 de septiembre y comience sus funciones, y se tiene que convocar a una elección extraordinaria. Esa elección extraordinaria estaría, digamos, moldeada en sus tiempos, en quienes pueden participar y quienes no, en razón de la misma resolución que en su caso emitiera el Tribunal Electoral. Pero en términos generales, porque ha habido casos similares, aunque no por el mismo origen,
entiendo que el partido puede volver a participar, pero no el mismo candidato. Así es, normalmente cuando se llega a considerar que la falta fue tan grave que ameritó la nulidad de la elección, no se permite que ese candidato vuelva a participar. Si el partido, no el candidato. Si el partido, no el candidato. No. Pues me parece, con todos los elementos que nos explica, nos aporta Alberto, que sería tanto como no entrar al estudio de fondo del asunto el que no se pueda ver una resolución que emita la Sala Superior del Tribunal en otro sentido al que hemos visto. Desde mi punto de vista, el INE no le entró al fondo del tema. Seguramente encontró algunas razones, pero creo que ha quedado libre la oportunidad, que ha quedado puesta la oportunidad jurídica de resolver en el mejor de los sentidos para el proceso electoral y por supuesto para México. Pero tú lo decías hace un rato, las cosas salieron bastante bien en lo general. Claro. Y aunque esto parezca un término menor en comparación con la elección presidencial, podría terminar siendo la gran mancha, por lo que implicaría en términos de impunidad, por el ejemplo que se deja y por lo que pudiera provocar después, que es lo que comentabas ahora. Así es, y en ese sentido, bueno, todos debemos reconocer que hemos logrado ya cuerpos profesionales electorales de alta calidad. Yo aprecio muchísimo al INE, trabajé ahí cuando era el IFE, sé que hay gente muy profesional, organizaron muy bien la elección, siendo una elección con una concurrencia de cargos en disputa sin precedentes. Pero al final pareciera que ya no quieren entrarle a ningún asunto, que dicen esto ya quedó muy bien, salió muy bien, y no están observando en el INE la gravedad del tema. Y en el tribunal están entrando, y como dice Mauricio, creo que es clave que en el tribunal se entre al fondo del asunto, porque además hay una argucia que es una verdadera falacia en la argumentación de este candidato al Senado, que dice que la libertad de expresión, y otros han dicho esto. Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Él puede expresar absolutamente lo que quiera como cualquier otra persona, siempre y cuando no calumnie a terceros, pero lo que no puede y es otro terreno completamente distinto, rebasar topes de gastos de campaña, hacer propaganda coaccionando, presionando el voto, ofreciendo prebendas en especie, y además con este tema de la mezcla de recursos privados usados ilícitamente. Entonces se configuran muchos elementos de una gravísima violación que me parece es un argumento no solo débil, es ridículo. Si en una playera, en el transcurso de sus eventos de campaña, él pone una leyenda de algún comentario suyo, está ejerciendo toda su libertad de expresión. Hasta ahí está impecable. Pero si pone una marca, la connotación es totalmente diferente. Por supuesto, y aunque no se había dado un caso así, hay un precedente de 2010 con una resolución del Tribunal Electoral precisamente para decir que en ningún caso se puede vincular la propaganda de un candidato con cualquier tipo de marca comercial. Es decir, no sentó jurisprudencia porque fue solamente una resolución, un caso, pero está esa interpretación clarísima, inequívoca, de que eso no se puede hacer, que está absolutamente prohibido. Es que aquí lo que habría que analizar es que este joven García, antes de hacer campaña, porque además hay que decir, él ya era legislador local, o sea, no era nuevo en esto, o no se tomó la molestia, la mínima molestia de revisar la ley para saber lo que podía o no hacer en una campaña, o sí le hizo y no le importó, y como decimos coloquialmente, se lo pasó por el arco. Exactamente. Bueno, es impensable. Además, si de por sí es un principio general de derecho que la ignorancia de la ley no exime responsabilidad al destinatario de la misma, bueno, en este caso, habiendo sido legislador, siendo candidato al Senado, bueno, pues es absolutamente inaceptable pensar que no sabía que estaba jugando fuera de los límites de la legalidad. Entonces, cuando alguien deliberadamente está jugando fuera de los límites de la ley para llegar al Senado y eso no genera ninguna sanción, caray, se está mandando una señal absolutamente lamentable, contraproducente para los avances democráticos que hemos tenido en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Esta elección es sin duda uno de los elementos fundamentales en el proceso de maduración de nuestra democracia. Así es. Y no solo me refiero al proceso electoral, al proceso de transición que se está llevando de manera impecable, cordial,
aterciopelada, como dicen algunos, porque tanto el presidente electo como el presidente en funciones están privilegiando, más allá de sus circunstancias de simpatía partidista o ideológica, las instituciones, el país, para que un joven, y perdón que lo diga porque puede sonar despectivo, que no le importa absolutamente nada de eso, más que su propia ambición, porque ya fue diputado local, ahora quiere ser senador y no tardará en querer ser gobernador de Nuevo León. Y bueno, Nuevo León no ha pasado muy buenas experiencias últimamente al respecto. Que la autoridad, por omisión o por desgano, permita la creación de fenómenos de este tipo, por llamarlo lo menos, ¿no? Y bueno, otro argumento que me ha llamado la atención por parte del INE, es decir, que no han reclamado los propietarios de esas marcas dentro del proceso. Yo creo que no lo van a hacer allí, pero sería muy lamentable, porque doy por hecho que en algún momento lo van a hacer, tener un criterio equivocado porque los dueños de las marcas no se han presentado a reclamar. Creo que eso va en otra vía, ¿no? Sí, eso tendría que ser, ¿no? Son dos vías totalmente diferentes, y en el INE no pueden señalar que el derecho que a ellos les toca tutelar es el de la propiedad intelectual o industrial sobre las marcas. En el INE les toca tutelar otro derecho, que es el de la equidad, legalidad, etcétera, de la contienda, y el no rebase de topes de gastos de campaña, etcétera, etcétera. Son vías y materias totalmente distintas. Muy diferentes. Sí, porque eventualmente estamos hablando que si las marcas procedieran jurídicamente en contra de esta persona, tendrá que ser, vamos a ponerlo así, en otra ventanilla con otros efectos, y el INE no puede utilizar como pretexto que si eso no pasa, ellos no actúen conforme a derecho, de lo que además ya explicaste perfectamente bien, es lo que está establecido, son las reglas del juego. Así es, y ya, y como bien dices, si los titulares de los derechos de esas marcas deciden proceder ante el INPI por la vía administrativa, ante la autoridad ministerial penal para denunciar el delito, no, es un asunto de ellos. Pero el INE no puede argumentar bajo ninguna circunstancia que el hecho de que los titulares de esas marcas no hayan actuado exime al INE de la responsabilidad en la cancha electoral. Son dos canchas totalmente diferentes. Sí, totalmente diferentes. Y otra vez sería un muy mal mensaje en función de la responsabilidad que a ti como autoridad te obliga a actuar en consecuencia. Aquí, como se diría también coloquialmente, es por oficio. Así es. Mauricio. De manera que estamos ante una oportunidad histórica que yo creo que sí podría sentar un gran precedente para iniciar en nuestra nueva etapa de la democracia de México. Yo creo que hay aquí elementos muy muy serios, estaremos muy atentos, Alberto. Yo creo que, y de nueva cuenta te agradezco que nos hayas acompañado hoy, porque lo has explicado de manera muy puntual, en estricto sentido jurídico, que es lo que importa, más allá de lo que pensemos en lo individual o de la animadversión pública que me provoca este joven, que ese es mi derecho, comentarlo. Sí, por supuesto. Pero aquí están los hechos, y evidentemente las dos autoridades, que es Tribunal e Instituto Electoral, tienen que proceder en consecuencia. Esto no es un asunto que quede al margen de un criterio. Están ahí las evidencias, y lo grave, lo riesgoso, es que si la autoridad, más allá de su fallo final, no actúa, se va a poner en una circunstancia de entredicho de su credibilidad, lastimosamente después de un proceso electoral que fue, en términos generales, muy, muy bien llevado. Alberto, muchísimas gracias. Guillermo, gracias a ti por la invitación, un gusto. Mauricio, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Les aprecio mucho la oportunidad. No, yo esperaría que esta sea la primera de otras. Habrá otros temas de qué platicar. Encantado. Y será un placer volverte a tener aquí en Zona Pública. Muchísimas gracias. 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 Nosotros vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos a Zona Pública.